vamos a ponerla acá. Bueno, entonces estábamos en que convertir estas preguntas y todas las necesidades. Estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, profe. De respuesta por parte de la empresa en la encuesta. Es decir, todo lo que nosotros necesitemos validar debe quedar en este formato. Ejemplo, pregunta, ¿usted por qué no tiene un área de salud ocupacional en los básicos? Porque no la necesito, pero que sea una pregunta conducente. Venga, ¿usted cómo maneja? Nosotros ya dijimos que tenían los aspectos legales cubiertos, entonces tenemos que preguntarle, ¿usted cómo maneja la contratación del personal? Entonces nos va a decir, aquí la gente trae la hoja de vida, Julanito es el contrato, es el tipo de contrato a término indefinido, siempre entonces inmediatamente se hace la afiliación a la seguridad social, se le entrega al empleado todos los requisitos que tiene del momento del ingreso y se cubre esa parte. Algo así nos debe responder el gerente. Es decir, profe, se hace la pregunta y nosotros pues la respondemos en base a lo que nos ha contado Marcela, porque no vamos a hacer la entrevista, pero igual hay que contestar las preguntas. Sí, podría ser esa la forma, es correcto, de cómo nosotros estamos leyendo el proceso. Y por eso es que quiero que lo hagamos nosotros somos los externos distintos a Marcela, para que no tengamos ahí sesgo en la información, sesgo en el buen sentido, porque es que Marcela se sabe el proceso. Primero, Marcela está formada en el área, segundo, conoce a su hermano, y tercero, conoce a la empresa, lo que le ha ayudado, ¿cierto? Porque lo que yo entiendo es que cada trabajo de la universidad, ella lo ha aplicado a la empresa, que está muy bien, pero que tengamos ahí eso, como nosotros llegamos a la conclusión de que debemos definir procesos porque no hay, ya dijimos que no hay. Vamos a hablar un diagnóstico con base en qué, en lo que nos dijo el señor, en lo que nos dijeron los trabajadores, y cómo vamos a promover estrategias para tener mejor sentido de pertenencia a los empleados. Entonces tendremos que preguntar, venga, ¿cómo ha sido el comportamiento de los empleados? ¿Usted siente que tienen sentido de pertenencia? ¿Siente que con la capacitación que tienen es suficiente? ¿Siente que hay alta rotación? O sea, esas preguntas deben estar explícitas en ese documento. ¿Usted estaría dispuesto? Yo creo que esa pregunta vale la pena hacerla. ¿Usted estaría dispuesto a asignar recursos para la creación de una persona, de un área que administre el personal? Eso hay que hacérsela, sí o no, que diga sí o no. ¿Listo? Listo. Entonces, ahí es donde tenemos, porque esas serían partes de las fuentes que nosotros vamos a utilizar. Y vamos a mirar fuentes secundarias. Entonces, esas son las fuentes primarias. Entonces, decimos aquí colocamos, colocar descripción, entrevista. Como una relatoría. Y por eso lo que tú decías, hago las preguntas y ahí hago como una relatoría de qué fue lo que encontré con él. Entonces, eso queda aquí explícito. Tales preguntas y él respondió tal. Y colocamos una fecha. Entonces, en la fecha tal, que sería anterior, en la fecha es que como esta que estamos, puede ser de esta semana, puede ser también de la semana entrante, que se tengamos en una fecha tal, se hace entonces entrevista al señor plano de tal, se puede colocar, o podemos decir simplemente al gerente, para que no queden pues como nombres propios, ya lo vimos más arriba. Vamos para la parte, ya el capitulito 5. Dos, que son fuentes secundarias. Yo voy a hacer una cosa, Joana. Hoy no, porque creo que no alcanzo, pero con el video les voy a extraer de un trabajo para que ustedes vean cómo se resuelve ese capítulo, que es muy sencillo, cómo se colocan los textos, para que veamos que no es un tema extenso. Ahí los extensos son el instrumento que ya lo tenemos, que es la encuesta. En la cara de resolver las personas. Entonces, en fuentes secundarias. De fuentes secundarias vamos a citar aquí qué elementos necesitamos nosotros abordar para trabajar este ejercicio. Entonces, simplemente vamos a decir que a nivel de fuentes secundarias se revisan, entonces,
Nuevamente se acude a la revisión de varios. Entonces aquí vamos a decir que es una fuente secundaria. Si quieren, inclusive, esas definiciones ustedes las pueden tomar de la guía. En la guía nos dicen una fuente y se cita la guía, ¿sí? Es que en la guía está diciendo las fuentes secundarias son aquellas donde la información que ha sido agrupada, sintetizada y organizada. Igual que las primarias, estas pueden dividir en dos categorías, el macroentorno y el microentorno. La primera son fuentes confiables de información que están en capacidad totalmente creíble, se incluye Banco Mundial, la CEPAL, el BITRE, Sport, Cámara de Comercio. Eso es lo que define la guía. Podríamos mirar o podríamos buscar una definición técnica de qué es fuente secundaria. También aplica. Entonces, para el desarrollo de fuentes secundarias, así como hicimos en el caso anterior, un autor. Entonces, de fuentes secundarias, ¿cómo? Entonces ahí tenemos ministerio, ministerio es trabajo, seguridad social, ¿cómo es que se llama? El que usted nos mostró la vez pasada, Sí, de la profe. guía, sí. Búscatelo ahí en Google, por favor, que lo coloquemos aquí. Pero si es Ministerio de Seguridad Social, portal virtual para la salud, si es ese, no. Búscate el Ministerio de Trabajo, ¿cómo se llama? Ministerio de Trabajo, yo creo que es Trabajo y Seguridad Social, pero no estoy seguro. Ah, sí, de Seguridad Social. Sí, Ministerio de Seguridad Social y qué? Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Seguridad Social de Colombia. Organización de social. Aquí tenemos que colocar el link, cuál fue el link de donde sacamos las preguntas. Me dice, es un periodo psicosocial, entonces aquí vamos a colocar fuente de preguntas. ¿Se acuerdan que habían varios? El que finalmente funcionó. gestionhumana.com, ¿qué más hicimos aquí? ¿Qué otros recursos han utilizado ustedes? ¿Ustedes han ido a otras bases de datos especializadas para mirar? Profe, la verdad, yo intenté ingresarme porque como te contó Marcela, pues nosotros somos de administración de empresas y digamos que no habíamos tenido la necesidad de ingresar a esas bases de gestión humana. Pero intenté ingresar y no sé por qué me pidió una contraseña, voy a tener que llamar a la universidad. No, mira, tú ingresas, tienes que ingresar por la biblioteca, entras por la biblioteca y por la biblioteca bases de datos. Vamos a hacer el ejercicio. Y ahí sí te pide, claro, te pide usuario y contraseña, que es los datos del estudiante. Y Sino que yo intenté y no me y no te dejó. deja. Entonces, Ajá, y no sé por qué no me... será que la tienen inactiva? Puede ser que No. ahorita no tengan en este momento uso. Pero Sí. Marce, creo que sí fue en una parte donde ella pues como que se ingresa a mirar todo lo Bueno, que ella ha hecho en el listo, entonces transcurso. dejémosla igual así. ARL Sura, porque también pues es la ARL que tiene la empresa y todo lo que tenga que ver aquí con normativa, porque eso nos lleva acá. gestionhumana.com, de la norma, ¿cuál han revisado para la norma? Porque aquí nos falta, porque aquí nos falta en la parte legal, nos va a faltar toda esa norma que apenas nos vamos a revisar, hay que buscarla. Esas son las fuentes secundarias, ¿sí? Entonces aquí voy a colocar sobre coma, puntos suspensivos, todas requeridas.
Básicamente se agrupa en esas dos, en el ministerio y eso, pero tengamos aquí en cuenta porque puede que ustedes busquen de otra. Entonces, la que busquen la colocan. Entonces, esas son las fuentes secundarias, ya, punto, ese parrafito. ¿Cuáles utilizamos y por qué? Y ya nos vamos a colocar propiamente dichas las técnicas y muestreos de información, que es el 5.3. Técnica y muestreo de información. Entonces, la técnica que se utiliza, y sí, entonces, en la técnica y muestreo de información, ¿qué colocamos? Una vez determinan las necesidades de información, las fuentes disponibles, se pueden realizar, se puede establecer los lineamientos para extraer los datos requeridos. O sea, aquí propiamente dicha la encuesta. Espero que miremos aquí, que vamos a colocar nosotros. Entonces aquí vamos a definir qué es una entrevista semiestructurada. Definirlo, o sea, por qué nosotros elegimos esa forma. Y la otra, encuesta, no es una encuesta probabilística, sino que es una encuesta intencional. Vamos a definir aquí también qué es una muestra finita aplicada al 100% de los trabajadores, y aquí decimos un poco más, ¿cuántos son? Entonces aquí los trabajadores, creo que son 6, trabajadores, aplicación a los trabajadores que hoy laboran en empresa, usando herramienta Google para la corrección de información. Está aplicada entre el, y aquí la fecha, voy a colocar aquí por ejemplo 01 y 2020. No, 20, que elaboran aquí. Sí, así es así que se escribe una publicidad. Sí. 16 personas. Listo. Aquí vamos a tallar un poquito más de la encuesta. Entonces, encuesta, muestra finita, definir la muestra. Muestra finita. Entonces, bueno, ¿qué más vamos a decir aquí de la encuesta? Vamos a decir que definir, entonces aquí lo mismo aplicada. Encuesta. Eso. Diferente. También. Porque aquí ya dijimos cuál era el instrumento, vamos a tener el anexo, entonces no dijimos, aquí decimos el cómo. Antes nosotros hicimos lo que en las técnicas es el cómo lo hicimos. Hicimos esa visita, hicimos esa encuesta, aplicada el 1 de octubre, realmente esto es lo que vamos a tener en la técnica. Decimos, podemos decir aquí también que para el trabajo de campo, coloquen esos datos que yo ya pulo el párrafo, no importa cómo, ¿cierto? Básicamente yo ya lo pulo ahí. Eso es lo que tenemos que hacer de la parte del capítulo 5. O sea, realmente no es extenso, es un capítulo que es más bien pequeño, ¿sí?
Ya, Sí. ahora O sea sí, que basta ahí. basta ahí, sí, realmente ahí Listo. no tenemos que decir más nada, simplemente es, venga, ¿qué fuentes utilizamos? ¿Cuáles identificó? ¿Cómo hicimos el estudio? Esto es muy importante, ¿qué tipo de estudio? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles primarias, cuáles secundarias? ¿Cuáles son las técnicas de muestreo? Porque nosotros cuando revelemos en los resultados del proceso que tenemos una encuesta, pues eso tiene que estar coherente con que alguna parte definimos de dónde salió esa encuesta y qué tipo de encuesta es. Por eso es que se tiene este capítulo. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces, Entonces estas preguntas, esas preguntas son para ustedes. Esas preguntas no van a estar aquí dentro del documento. pero Ahora, la que están el resaltadas que nos entonces, dijiste. esta vamos a resolverla aquí en el marco teórico. Entonces, esta encuesta vamos a llevárnosla aquí y se puede dejar el link. El link de la encuesta, por ejemplo, se puede dejar. Secundarias. Aquí podría ir la encuesta. Aquí podría ir el link de la encuesta. Porque ya tenemos la muestra, aquí tenemos ya la encuesta. Bueno, entonces, para marco teórico. Entonces, el marco teórico, esto se nos descuadró porque cambia ya un tema de títulos, pero eso lo ajustamos ustedes luego. Entonces, el marco teórico, listo, aparece las crisis. Ahora sí, en el marco teórico, nosotros vamos a dar respuesta, vamos a llevarnos esto para acá, de estas preguntas. No como diccionario, o sea, lo que decía, no como glosario, sino que aquí nosotros vamos a tratar de hablar de estas temáticas desde el marco conceptual. ¿Cuáles son esos conceptos que vamos a utilizar? Entonces aquí, abordar más importantes, ¿cierto? Más importantes de acuerdo al objetivo. Como conceptos. Pero esos conceptos que no sean definiciones, sino que yo tengo que hablar por qué talento humano, por qué proceso, ¿sí? Entonces aquí sería como la segunda requerimiento sería primero qué es talento humano, tercero, segundo la parte legal, eh, cuarto procedimientos, tengo que hablar por aquí en alguna parte de procedimientos, aquí estaba, de enfermedad laboral, diseño, un perfil, un manual de entrenamiento, entonces aquí instrumentos y procedimientos, es lo que yo tengo que definir. Mejor, procedimiento y instrumento, porque primero es el macro, el procedimiento. Porque en procedimientos, ¿qué digo? Listo. ¿Qué es un procedimiento? Un procedimiento es un estándar donde yo defino el paso a paso de lo que voy a hacer en cada uno de los procesos y subprocesos. Más o menos esa es la definición de un procedimiento. ¿De dónde lo tomo? Busquen ISO, busquen lo que diga un autor, cualquiera, pero no tenemos que decir por qué vamos a hacer procedimiento. Y los instrumentos ya van a ser justamente aquellos recursos, llámese plantilla, llámese página, llámese, porque normalmente no qué hace cuando sistematiza, usted lo que hace es que coge el procedimiento y lo lleva a internet, coge el perfil de cargos, diseñado una serie de preguntas de paso a paso y lo lleva a un formato. Entonces, esos son los instrumentos, ahí sí. Entonces, ¿nosotros qué instrumentos tenemos? Ah, un perfil de cargos. Entonces, nosotros tenemos que hablar de perfil de cargos, será un instrumento. Tenemos que hablar de enfermedades de la compañía, o sea que tenemos que hablar de la parte laboral. Tenemos que hablar cómo disminuir la rotación. Entonces aquí van a ser no solo la rotación, sino, bueno, manuales de entrenamiento. Entonces, si vamos a tener manuales de entrenamiento, también hacen parte de otro instrumento. ¿Cuál es la importancia de un buen reclutamiento personal? Lo tenemos que decir aquí dentro del proceso, porque es necesaria desde el área de gestión humana, desde la parte legal. Entonces, ahí es donde hablamos de un por qué hacer selección, cómo hacer, qué pedir, cuándo pedir, dónde pedir, cómo buscar. Eso es lo que vamos a hacer todo en el procedimiento. Enfermedades de la compañía, rotación, O sea que ahí sí van esas preguntas en instrumentos. pero no en términos de preguntas, Joana, no en términos de Ya. preguntas, sino párrafos, párrafos que dicen, sí, para nosotros es importante que haya un procedimiento para disminuir la rotación, dado un plan de bienestar. Y entonces hablamos del plan de bienestar. El plan de bienestar serán aquellas acciones encaminadas
a garantizar y preservar las condiciones de salud física y emocional de los trabajadores. En fin, lo que diga el concepto técnico. Y ahí estamos diciendo, ¿sí me hago entender? Ya es lo que vamos a hacer. Entonces, yo no voy a borrar estas preguntas para que ustedes las tengan ahí en cuenta, pero entonces, lo que les decía, esto está implícito en el trabajo. Me parece que áreas de bienestar es necesario también, porque rotación, bienestar, esto se va a suplir con lo que nosotros definamos. Llámese un procedimiento o unas acciones. Que nosotros de aquí en la encuesta ya tenemos unos insumos. Entonces los insumos hay que alinearlos a lo que queremos hacer. Bueno, ya identificamos que las personas no tienen, no sienten que haya un liderazgo claro, que no hay perfiles, que su aporte, pues que por un lado ellos consideran que, puedo inventar cualquier cosa, ellos consideran que si hacen el trabajo están cumpliendo a cabalidad y no les importa lo que le deban entregar al otro. Entonces ahí tenemos que definir una acción. ¿Qué identificamos? Esas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Un tema que seguramente va a ser de motivación, de capacitación. Entonces, nosotros podemos programar, por ejemplo, 2 o 3 charlas al año con la ARL que nos den respuesta a esa necesidad, o sea, que impacten por aquí. Las enfermedades, porque pueden, al final del día, eso se revierte en alguna ausentismo, en alguna enfermedad. Entonces, tenemos que prevenirlas, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos decir, no tenemos una persona que se encargue de hacer capacitaciones todo el tiempo, no tenemos tiempo, pero hay que hacerlo porque la norma nos pide. Entonces vamos a definir dentro de bienestar qué vamos a hacer. Vamos a hacer unas actividades de capacitación. Vamos a hacer, si ellos tienen, por ejemplo, alguna actividad de bienestar, o vamos a promover una salida en la familia porque ya lo dijo la norma también. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros para resolver eso? ¿Listo? Entonces, en el marco, pues, hablar las temáticas más importantes, de acuerdo con los objetivos, como conceptos coherentes, pueden ser parafraseados, citas. En otras palabras, como si usted estuviera contándole a alguien un cuento porque usted desarrollar este trabajo. Eso es lo que vamos a tener acá, no un glosario. ¿Sí? Listo. Y hago mucho O sea, énfasis. profe, como darle, esas preguntas nos van a ayudar como a dar esa respuesta, Es darle correcto. respuesta a esas preguntas, pero con Párrafos, sí, con con párrafos gigantes. párrafos de autores, párrafos y fuentes. Entonces, Marcela dice, bueno, para Marcela, ¿qué es el talento humano? Es administrar una serie de cosas. Lo que tú decías hace un ratito, ustedes que no son estudiantes de talento humano, uno no considera, no sé si la palabra es relevante, uno no considera que haya tanto formalismo detrás de un proceso de talento humano. O sea, usted sí sabe que usted empieza a hacer una serie de actividades, pero como esa no es su área, usted no dimensiona todo lo que hay detrás. A eso me refiero. Entonces, por eso hay que contarle a una persona como Joana y como Rodrigo, cómo es el proceso de talento humano. Eso es lo que se busca en el trabajo, o sea, que el lector tenga una coherencia, a ver ellos de qué están hablando y por qué están hablando de eso, para luego que, entonces mirar, la parte legal, entonces aquí sí puede ser un cuadro de las normas, porque aquí vamos a colocar aquí, sí, un cuento histórico, si existiera, para este caso pues sí sé que de la parte legal, sobre aspectos a trabajo. ¿Por qué si existiera? Porque aquí sí hay varios elementos. Uno es que hablamos, por ejemplo, del tema del decreto 1295 que mide todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Ahí hay unos elementos y hay una serie de resoluciones. El mismo código laboral hace parte del marco legal que vamos a revisar, pero no tiene que ser extenso porque nosotros no vamos a definir el su proceso de seguridad y salud en el trabajo. Pero como dijimos que íbamos a definir herramientas, que la sombrilla nuestra o el paraguas que nos abarca son los objetivos. Con base en lo que nosotros definimos en los objetivos, tenemos que desarrollar todo lo demás. Entonces nosotros tenemos que dar respuesta. Y eso es muy importante para el trabajo, que haya una absoluta coherencia. Usted no le va a evaluar al jurado si el trabajo se implementa o no se implementa. El jurado le pide a usted que haya una estructura, y la estructura es, usted cumple los parámetros de la guía, sí, de evidencia. Lo segundo, hay coherencia entre lo que usted dijo que iba a hacer y lo que entregó. Eso es fundamental. Es decir, si nosotros decimos
que vamos a estructurar durante el segundo semestre el proceso de talento humano como una herramienta de mejoramiento para la administración de la empresa, pues que se evidencie, o sea, que realmente haya un proceso, porque no podemos decir que vamos a estructurar el proceso y al final lo que entregamos es un perfil de cargos. Hace parte, porque aquí lo dijimos, ¿cierto? Pero no basta con que sea el perfil de cargos. Si nosotros dijimos estrategias, tenemos que tener por lo menos 2 o 3, y ahí lo estamos viendo. Una de cómo hacer la parte del ingreso, que sabemos que está un poco, pues está, no es suficiente para el crecimiento de la compañía. Hoy existe, pero no es suficiente. Segundo, que nosotros debemos buscar entonces la manera de cómo promover estrategias. Entonces ahí tenemos que caracterizar el personal, ya lo estamos haciendo, cómo hacer una capacitación, cómo hacer una motivación. Esas son las herramientas que debemos proponer, ¿sí? Y en esto sí el jurado se va a fijar muchísimo, que lo que usted definió aquí se realice a lo largo del trabajo. Nosotros no podemos decir aquí, vamos a definir estrategias, podría caber, y vamos a entregar un instrumento para controlar la dotación del personal. Podría caber, pero eso no mejora la administración, porque ese no es el problema. El problema es que hay rotación, el problema es que la gente no tiene la capacitación hoy, o sea, no se han contratado con base en un perfil, sino la necesidad. Y más máxima en la zona donde estamos. Nosotros no podemos pretender que la empresa tenga un amplio base de datos para buscar personal cualificado en una zona como la Unión, máximo en publicidad. Entonces, a eso nos referimos. Vale. Profe, otra pregunta. Usted en su momento nos dijo que teníamos que buscar como unas guías o unos documentos para anexarlo, de pues, que abarcan como lo que estamos haciendo. Entonces, no sé, como decían que íbamos a hacer exámenes, entonces de pronto como dónde los vamos a hacer. Ya en el proceso, ya cuando nosotros desarrollamos la propuesta, ahí lo vamos a poner. Sí, pues en este momento todavía no vamos no, todavía no, porque es el punto, ya el grueso del trabajo es el punto 7, que es el trabajo propiamente dicho, desarrollo. ¿Qué encontramos? Entonces partimos de qué? De ese diagnóstico que hicimos. ¿Y cuál es la propuesta? Entonces ahí sí desarrollamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál procedimiento? El procedimiento de vinculación de personal, que va desde qué? Desde el perfil de cargo hasta todos los requisitos de ingreso. Listo, ahí tenemos. Segundo punto, un procedimiento para mejorar las condiciones de bienestar. ¿Cuál? Entonces, llámese procedimiento de bienestar o llámese pautas de bienestar o como nosotros lo hayamos definido, con los distintos instrumentos. Entonces, hay que hacer plantillas para realizar la capacitación, hay que hacer un cronograma de capacitación, hay que hacer un cronograma de actividades, hay que definir un presupuesto, ahí lo pondremos. ¿Sí? Ese es el cuerpo del trabajo realmente. Todo el punto 7 y por eso nos demoramos un poquito más. ¿Listo? Listo. Entonces, Marcela, voy a colocar esto aquí. Joana. Ahí, perdón. Tranquila, Entonces aquí es las preguntas. Explícitas. Corresponden. Entonces, que al final del día, cuando ustedes validen, a ver, nosotros vamos a hacer esto, sí, donde lo hicimos, un manual de entrenamiento, por qué hacerlo. Que queremos ver cuál es la profundidad, porque yo voy a evaluar con ustedes cuando estemos allá, venga Joana, Rodrigo, Marcelo, pensemos en la empresa. Usted hace un manual lo suficientemente completo y dice con estos indicadores, la pregunta es, en esas 6 personas, seguro va a ser útil el manual, porque no se trata de hacer un soporte por dar respuesta a lo que tenemos aquí en el trabajo, sino hacerlo funcional. O sea, la clave, insisto, la clave de todo va a ser esto que definimos en los objetivos. ¿Cómo vamos a nosotros a darle herramientas a la empresa para que esto funcione? Y puede que al final tengamos que hacer aquí un ajuste en el objetivo, porque al final digamos, no es una estructura del proceso de talento humano, es una estructura administrativa para la gestión de personal, punto. Porque al final digamos eso, también podemos mirar. ¿Por qué? Porque puede variar un poquito con relación a lo que pedimos. Pero de esto no nos vamos a salir. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, ¿qué procedimientos? Este y este. ¿Qué está pasando en la empresa? Tienen esto y les falta esto. Las personas sienten esto y así, y hoy se sienten de esta manera. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a generar estrategias? Ahí es donde tenemos que pensar, ¿vale? Listo. Entonces,
Por ahora va a colocar el documento así en el chat. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, Y siguen trabajando, lo entonces vamos a trabajar hasta el mar, o sea, todo hasta lo el del marco tema. legal, sí, todo lo que es Listo, hasta el marco legal, porque este es un capítulo un poco más extenso, que no se trabaja en una semana y ese que teníamos diseñado dentro del plan de trabajo. ¿Listo? listo, profe. Bueno, señorita, la señora, Listo, muchos profe, muchas éxitos, con gracias. mucho gusto, muchos Bueno, éxitos en su trabajo. Chao, que estén bien, feliz día. bueno, chao, Chao. profe, lo mismo, chao.